días, bienvenidos a Calidad de Vida. Hay quienes se alegran, celebran cuando alguien logra un éxito personal, un éxito profesional o éxito económico. Pero están los otros, quienes envidian, quienes tienen fastidio por el éxito ajeno, lo penalizan, lo castigan. De este sentimiento tan insano nos vamos a referir esta mañana. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. Y para hablar justamente sobre este sentimiento de la envidia, de quienes frente a un tercero en lugar de admirarlo, lo envidian, hemos invitado a dos conceptuados expertos. A mi derecha, la psicóloga Silvana Giachero y a su lado el también psicólogo Gustavo Eckroth. Un placer de tenerlos a ambos. Muy buenos días. Como siempre, en la tapa del libro, una definición psicóloga. ¿Qué es la envidia? La envidia, primero que nada, es un sentimiento muy primitivo que nace en los primeros meses de vida, que surge y que está vinculado a esto de desear lo que el otro tiene. Lo vinculamos al órgano de la vista, ¿verdad? Porque es ver en el otro y desear y querer tener lo que el otro tiene, apropiarme de eso otro. Pero decimos que es muy destructivo porque no es solamente apropiarme de lo que el otro tiene, sino que es destruir al otro y quedarme con eso. Por eso... ¿Cómo destruirlo al otro? Claro. No, o sea que no termina con el deseo, no termina con aquello de aspirar a tener lo mismo, sino destruirlo. Exactamente, porque como el otro tiene eso que yo deseo, y en definitiva es del otro, no mío, entonces al querer eso voy a ir destruyendo al otro también. Por eso se dice que es un sentimiento de mucha hostilidad y asociado al narcisismo. Nosotros tenemos los cuentos como por ejemplo de Blancanieves, la madrastra que se mira al espejo y pregunta si ella es la más bella. Cuando deja de ser la más bella, toda su ira la desata sobre Blancanieves y lo que le va a pedir al cazador es que le saque el corazón. Y la envidia tiene que ver con esto, ¿no? Con sacarle al otro, apropiarme del otro y destruirlo. Gustavo, estamos hablando de un sentimiento marcadamente insano, ¿no? Sí, realmente diría que es un sentimiento antisocial. Vas más allá todavía. Sí, es anticivilización, digamos, porque la envidia es justamente lo contrario de un sentimiento que es muy importante en la sociedad, que es la empatía. En la empatía nosotros hacemos exactamente el mecanismo psicológico inverso. Cuando alguien tiene un éxito nos alegramos por el éxito ajeno y cuando alguien fracasa nos apenamos de ese fracaso. O cuando vemos a alguien que es objeto de una injusticia, aunque no seamos ni siquiera conocidos de esa persona, nos apenamos. En la envidia ocurre exactamente lo contrario. El sentimiento es de alegría cuando el otro fracasa y de tristeza cuando el otro tiene éxito, lo cual es totalmente contrario a lo que es el desarrollo de una sociedad, es contrario a lo que es ser solidario, por ejemplo, la envidia. Y la envidia, increíblemente, no tenemos nunca noción de cuánta envidia hay en una sociedad, porque de todos los sentimientos humanos que existen, es el que más se oculta, el que más se tiende a disimular. ¿Por qué? Porque no trae ninguna ventaja social decir yo tengo envidia de tu auto. Sin embargo, decir, bueno, a mí me da rabia tal cosa, tengo miedo de tal otra, puede obtener algún beneficio social. Pero sin embargo la envidia es una aceptación de nuestra incapacidad para lograr lo que tiene la otra persona, sea lo que sea. Y nadie hace eso. De hecho, todas las emociones humanas tienen una expresión facial característica, única de esa emoción, por ejemplo, el miedo, el enojo. Sin embargo, la envidia no tiene ninguna expresión facial característica. Cierto. Al punto de que decimos, está verde de envidia. Nunca habremos visto a alguien verde de envidia, pero es algo que se dice popularmente como para llenar ese vacío, ¿no? De que no hay una expresión facial identificable para la envidia. Psicóloga, en dirección justamente a lo que señalaba Gustavo, la persona que envidia es una persona frustrada, es una persona que no ha logrado superarse, desarrollarse, crecer,
Porque si tiene que envidiar lo que logró el tercero, el ajeno, el vecino, es porque él no ha tenido la capacidad propia de obtenerlo para sí. Exacto, nosotros decimos que quien envidia es una persona que sufre muchísimo, ¿verdad? Porque en definitiva siempre está como en una situación de agonía, porque la envidia está asociada directamente a lo que no tengo. Entonces, en una sociedad consumista siempre me van a faltar cosas, siempre me voy a cruzar con gente que va a tener otras que yo no tengo. Entonces, esa situación es lo que genera ahí permanente frustración y dolor. Entonces, en definitiva, la envidia es muy destructiva para la propia persona que envidia, porque siempre está insatisfecha, siempre está sufriendo, por más que se mire todo el día al espejo y le digan qué linda que es, nunca le va a alcanzar, porque siempre va a haber alguien más lindo que ella. Entonces, esa situación la va envenenando y va envenenando su propia vida, pero también va envenenando la vida del entorno. Por eso en el ámbito, por ejemplo, laboral, cuando hay una persona que es envidiosa, generalmente asociada al narcisismo, ¿verdad? Porque las personas narcisistas tienen esta característica potenciada, va contaminando y minando todo el ambiente, porque siempre va a haber alguien que va a tener algo que ella va a desear y lo va a querer para sí misma. Ya Unamuno decía que la envidia es peor que el hambre, porque es el hambre espiritual, y de ahí surge el concepto de vampirismo que se ha utilizado tanto hoy en día, de la toxicidad o eso de que frente a una persona uno siente que te chupa la energía, ¿no? Sí. También la envidia está asociada al mal de ojos, y como bien él decía, la envidia no ha quedado en manos no de la ciencia, no se ha profundizado científicamente en estudiar este fenómeno, porque es negada por la propia sociedad, porque está tan mal vista que no se toma en cuenta. Entonces eso ha ido generando de que quede en manos de los pais, los curanderos, los brujos. Entonces, bueno, está mal dicho. Ahora, por otro lado surge, el otro día leyendo a Luis Borges, decía que en nuestra cultura se habla mucho de la envidia al mismo tiempo. Te envidio el auto, la envidia sana que muchas veces decíamos, ¿no? Pero en realidad desde ese lugar, cuando yo envidio en forma sana, como se dice comúnmente, estoy admirando, que es lo contrario de la envidia. Gustavo, ¿cómo catalogamos entonces a la envidia? Tú ya hablaste de un sentimiento insano y antisocial, pero ¿puede ser de alguna forma catalogada como una patología o no? ¿Se supera o no? Yo creo que es un efecto de una patología, por ejemplo, efecto de diferentes patologías. La baja autoestima determina que una persona sea mucho más envidiosa. También una mala educación en la infancia determina que alguien sea más envidioso. Tú sabes que recientemente la neurociencia ha descubierto neuronas en el cerebro, circuitos neuronales que antes hace 15 años eran desconocidos, que son los llamados circuitos neuronales en espejo o neuronas en espejo. Esas neuronas son las neuronas de la empatía, las neuronas que nos permiten alegrarnos del éxito ajeno y entristecernos del fracaso de los demás. Son las mismas neuronas que cuando estamos en un grupo y alguien bosteza, nos hace bostezar también. Sí, por contagio. O nos reímos de un chiste que no es bueno porque los demás están riendo y no sabemos de qué nos estamos riendo. Bueno, esas son las neuronas en espejo. Una persona que es envidiosa tiene menos circuitos neuronales en espejo que una persona que no lo es. Resulta que esos circuitos neuronales, la naturaleza nos los da prácticamente vacíos. Tienen que ser entrenados, tienen que ser llenados con algún tipo de información, con alguna programación. Y esa programación viene fundamentalmente de la educación en el seno de nuestra familia, la educación en valores. ¿Cómo una persona no va a ser envidiosa si valora a las personas de acuerdo a su éxito en lo económico, por ejemplo? Es muy difícil porque es muy notorio el dinero de una persona, los bienes que adquiere, y eso hace que la persona sufra mucho. Yo diría que nadie viene al consultorio psicológico, por lo menos hasta ahora no pasó porque me diga, vengo porque soy muy envidioso, quiero ser menos envidioso. Porque la gente también, la gente que padece la envidia, tiende a justificarse. Porque cuando uno siente envidia, quiere destruir a la otra persona. Generalmente no es que la quiere matar, aunque se ha llegado a esos casos, incluso en la Biblia está, ¿no? Como Caín mata a Abel. En realidad lo que quiere destruir de la persona que envidia es su felicidad. Claro. Entonces lo más típico es crear rumores o acepta rumores de otras personas negativos, descalifica a la persona, lo descalifica en otras áreas. Por ejemplo, sí, es muy buen cirujano, pero no sabes cómo trata a los hijos.
tenés que verlo. Sí, es multimillonario, pero yo fui con él a la escuela, no tenía ni para un lápiz, le tenía que prestar un lápiz. O sea que descalificamos a la persona que envidia y de esa manera hacemos una racionalización, lo disimulamos que es envidia, nunca admitimos que es envidia. Por eso es muy difícil que alguien lo vea en sí mismo como una patología, pero es algo que se puede ver socialmente, ¿no? Hay sociedades que son menos envidiosas, son sociedades que tienen ídolos y que los admiran. Vamos a ir por ahí en el segundo tramo, justamente. Una comparación, si la sociedad uruguaya, por ejemplo, es más o menos envidiosa que la argentina, o que la chilena, o que la japonesa. Vamos a entrar por ahí en el segundo tramo. Pausa y no se vayan, porque seguimos hablando de este sentimiento negado, como han dicho nuestros invitados, pero que es auténticamente una realidad. Pausa y seguimos.